tenemos una inflación cercana, pasado al 9%, algo que no se había visto también en muchas décadas, y efectivamente con este tema me parece que vamos a lidiar un largo rato. Es evidente que hay factores externos e internos, pero el factor externo, a cómo está en la situación internacional, no parece ser algo que vaya a ir desapareciendo rápidamente. Y, por lo tanto, creo que ha sido tremendamente necesario y muy importante la manera en cómo esto se fue tratando. Yo quisiera decir que en otras ocasiones la discusión sobre los ingresos mínimos no es solo un tema de debate económico, sino que tiene que ser un debate que va relacionado con la dignidad y la justicia, con un componente ético, lo que significa justamente eso, el salario mínimo para nuestros trabajadores. Y creo que esto va en la línea del compromiso del presidente Boric en torno a avanzar en mejorar las condiciones de las y los trabajadores chilenos. Ha habido ocasiones en que los ministros no han escuchado a los trabajadores en sus demandas por un reajuste decente y al mismo tiempo señalan de que esto normalmente afecta al empleo. También se han escuchado voces, incluso en la comisión, de que este aumento implicaría justamente incentivar la informalidad. Entiendo que el ministro Marcel, la ministra del Trabajo, el ministro de Economía han sabido entregar tranquilidad respecto a que nuestro país puede avanzar en esta materia y que esto no va a ser un cambio radical para los empleadores, pero sí pasa a ser relevante para los trabajadores. ¿Y por qué? Porque esto es muy importante, porque aquí se dio un diálogo con la Central Unitaria de Trabajadores y a la vez y en paralelo, y esto es lo más quizás destacable, aparte del monto de lo que se ha acordado, es en paralelo al reajuste de los trabajadores, este diálogo con las micros, pequeñas y medianas empresas y llegar a un acuerdo con ellas, con sus gremios, lo que es muy valorable. Por cierto, para nosotros no podemos dejar de preocuparnos si en comparación con países que tienen un PIB similar al de Chile y nosotros siempre tenemos un sueldo mínimo más bajo. Por ejemplo, Portugal, si cuenta su base de ingresos mínimo, es más del 80% más alto que nuestro país. Sabemos que hay cerca de 800.000 trabajadores que ganan en la actualidad el sueldo mínimo y de eso el 17% del total del sector privado, en la mayoría de los casos, lamentablemente lo tenemos que decir, son mujeres. El ingreso mínimo hoy, sabemos, consiste en 350.000, por el cual, con las cotizaciones correspondientes, muchas veces entonces estamos hablando en realidad de 290.500 y esto arroja que cualquier familia con 2 personas queda bajo la línea de la pobreza. Entonces es una buena política ir superando las vulnerabilidades, lo cual significa mejorar los ingresos. Vemos un peor escenario para los trabajadores que ganan el mínimo si retomamos lo que habíamos señalado al inicio, lo que significa la inflación en este momento, sobre todo que está afectando los alimentos y también elementos de la canasta básica, como también de los servicios básicos. Desde fines del 21 que se ha producido, 2021 me refiero, una inflación, como ya lo hemos dicho, pero también superior al 9%, pero también se ha ido tomando medidas con responsabilidad por parte del Gobierno, haciéndose cargo de lo que significa para las personas esta inflación, por lo tanto ha tomado medidas para paliar esto, para minorar las alzas, como por ejemplo hemos tramitado del combustible, por supuesto el precio de la parafina, congelar el transporte del alza, lo que significaría un alza en el transporte público y vamos a ver un proyecto referente, por cierto, también al gas licuado. Y también un proyecto muy importante que no ha llegado todavía, entiendo, pero que va a llegar para que estabilice las cuentas de luz al 80% de los clientes regulados. Y esto va a tener un fondo de aproximadamente $2 millones, porque si no, de otra manera, efectivamente, el alza agregada a las anteriores que hemos hablado, la de luz sería extraordinariamente gravosa para todos los sectores medios bajos. Todos estos gastos representan el 8% de la canasta del IPC, por lo tanto, va directo cuidado al bolsillo de las familias chilenas. Una de las preocupaciones que teníamos en la discusión de los reajustes en años anteriores es cómo un aumento del sueldo mínimo afectaría a las pymes. Y por eso, ya que esta empresa donde se concentra justamente el pago de esta suma. Y por eso nos parece tan relevante destacar aquí el diálogo que sostuvo, lo que han sostenido los 3 ministros y le tocó al ministro de Economía en particular entonces con las pymes y MIPYMES.
y gracias a lo cual, finalmente, y al trabajo con las Comisiones Unidas, se pudo aumentar, como ya se sabe, de 22.000 a 26.000 en agosto. Y, por cierto, esto va a significar un financiamiento estatal por sobre la inflación, el cual va a ir disminuyendo con el tiempo, pero esto significa ayudar a 180.000 pymes. De acuerdo con el mundo de las pymes, este subsidio, nosotros podemos ver que en la Comisión del Senado, la Comisión Unida del Senado de Hacienda y Trabajo, se hicieron importantes avances a lo que ya se había tramitado. Y una de ellas tiene que ver con que este subsidio temporal a la micro, pequeña y mediana empresa elimina el factor ventas, que yo creo que es muy relevante, por lo tanto, hacer parejo para todo este tipo de empresas beneficiarias sin importar el nivel de ventas. Ya hemos señalado entonces que a partir de agosto de 2022 va a aumentar a 26.000. Y respecto a la canasta básica, se extiende el beneficio del aporte mensual compensatorio, como se dijo, desde diciembre hasta abril de 2023. Y también se agregan beneficiarios a este aporte a los causantes, que a la familia usuaria del Sistema Seguridad y Oportunidad, o más conocido también como del subsistema Chile Solidario. Y respecto al ingreso mínimo garantizado, se suprime el cálculo proporcional de dicho beneficio para las jornadas ordinarias de trabajo inferiores al máximo semanal. Con esta modificación se va a pagar el beneficio completo y no en función de la proporcionalidad de horas en una jornada que sea menor a las 45. Y, por último, también se mantiene la posibilidad que los trabajadores puedan postular en la plataforma del Ministerio del Desarrollo Social el ingreso mínimo garantizado y, por lo tanto, también no dejarlos fuera. Yo creo que todo esto son tremendamente importantes los avances que se han hecho. Yo celebro el trabajo de las Comisiones Unidas de Trabajo y de Hacienda, el diálogo que han sostenido los ministros, la preocupación para, sobre todo, como decíamos, que esto no se transforme en algo tan gravoso que sea insostenible, porque nosotros tenemos que rescatar a nuestras pymes y mipymes. Después del estallido y la pandemia han sufrido, francamente, una merma tremenda en sus ingresos. Las políticas no siempre lo llegaron a ayudar, me refiero a los FOGAPE, los créditos Corfo y otros, no necesariamente llegaron donde tenían que llegar, y estos son los temas que todavía siguen pendientes y que nosotros tenemos confianza en que a partir de este diálogo y las mesas que se han instalado van a poder salir adelante en el desafío que tienen. Dicho esto, Presidenta, yo quisiera a su vez señalar que el informe que nos entregó el presidente de la Comisión de Hacienda, que lo encontré bastante amplio, exhaustivo, y creo que nos entregó un informe muy completo, pero tengo que reconocer que la duda que él planteó respecto a este subsidio, que nos aclaró muy bien los dos pilares, los que tienen el ingreso mínimo de 350.000, que quedan asegurados, como dijimos, 26.000 a partir de agosto, y después, por supuesto, si hay una inflación superior al 7%, va a ser de 32.000, y el otro pilar, que son los que tienen 347.000, que son en realidad el salario mínimo de 350.000, pero tienen por ley algunas empresas que entregan la gratificación a sus empleados, que es alrededor del 25%, por eso llega a 347.000. Entonces me queda súper claro, me lo ha aclarado muy bien el senador Coloma, al que le fui a pedir que me lo explicara para entender bien. Me queda claro que estas dos columnas, por llamarlo así, o estos dos pilares, o estos dos estratos o segmentos, como queramos llamarlo o verlo, quedan asegurados para esas pymes que han recibido el subsidio. La gran pregunta, entonces, ¿qué pasa con aquellos que reciben más de esos 350, pero no son aquellos que están en la 347 por las gratificaciones del 25% por obligación legal que tiene alguna empresa? Por lo tanto, aquellas que tienen, no sé, 2 o 3.000 más que los 350.000, y no digo que van a ser muy numerosos, pero quedan entre medio y hoy día no recibirían esos subsidios. Yo creo que esa pregunta, tengo confianza, la va a aclarar bien el ministro Marcel, porque la verdad es que a uno le deja una duda y se pregunta por qué habríamos de dejar realmente a esa gente. ¿Por qué las pymes, digamos, no podrían, si están justamente haciendo el esfuerzo de pagarle incluso un poco más que los 350.000, por qué habrían de quedar sin ese subsidio? Entonces, creo que es una buena consulta para formularle a los ministros presentes. Finalmente,
quiero decir, Presidenta, que voy a votar, como lo anunció el senador Castro, nuestra bancada va a votar a favor de esto. Creemos que ha sido tremendamente relevante el diálogo que se ha sostenido con los trabajadores y con las pymes, el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para ayudarnos en un periodo de una inflación tan alta como la que no teníamos hacía décadas y que, por supuesto, afecta considerablemente los ingresos de las personas y, por lo tanto, se requiere un Gobierno que esté comprometido a ayudar para paliar de la mejor manera este momento tan complejo en la economía de nuestro país y esta inflación que golpea. Así que, con mucho gusto, por cierto, voy a votar a favor.